Buenas amigas y amigos de Bajo la Lupa. En esta ocasión estamos con David Montoya, investigador y experto en temas parlamentarios, con quien vamos a conversar sobre nuestro Congreso Nacional. Buenas, David. Buenas, ¿cómo están? Gracias. El Congreso. En la población hay un poco la sensación de que este Congreso no nos sirve. ¿Cuáles son los problemas más graves que tú ves? Los problemas más graves que yo veo es que es un Congreso, digamos, que se mueve muy en el sentido del escándalo y de la cuota de poder, y que eso se percibe mucho en la gente. O sea, la gente siente que los congresistas se pelean por cuotas de poder, por tener mayores posibilidades de empleados, por tener mejores recursos económicos, ¿no? Pero digamos, la percepción que uno tendría es que uno espera que el Congreso legisle y el Congreso fiscalice. Y lo que uno siente en este país es que el Congreso ni legisla bien ni fiscaliza. Bueno, lo que pasa es que las funciones del Congreso son tres, que son legislar, fiscalizar y representar. Esas son las tres funciones de los congresistas. Ahora, legislar tiene un problema de asimetría respecto al Poder Ejecutivo, es decir, de inequidad. El Ejecutivo le gana velozmente en términos de posibilidades de legislar, legisla mucho más el Poder Ejecutivo. Y representar, digamos, tiene problemas también en términos de traslados, convocar a eventos, a gente, etc. Digamos, la función que el Congreso tendría que potenciar muy fuertemente es el de control político. Pero para equiparar, por ejemplo, para hacer el seguimiento del control político al presupuesto público, que es la ley más importante anualmente, ¿no? ¿Qué implicaría? Que el Congreso tuviera, por ejemplo, una línea dedicada en términos informáticos o de Internet con el CIAF del MEF o con el SNIP, o sea, con las instancias donde se vaya formulando todos los años el presupuesto público. Y no reciba en agosto, con el próximo mes, el presupuesto con el monto ya definido. O sea, cómo el MEF llegó a ese monto definido no lo sabe el Congreso, simplemente el MEF se lo da. No tiene herramientas. Entonces, en la práctica, los parlamentarios están funcionando como intermediarios políticos. Así es. Y eso no es un problema, porque la crisis que se ha desatado en Huancavelica hace algunas semanas es expresión de este clientelaje político. Así es. Lo que pasa es que los congresistas se mueven muy en función de lo que les manda la Constitución, digamos, en las dos contenidos que le da la Constitución. Son representantes nacionales, pero al mismo tiempo son elegidos en distritos electorales, ligados básicamente a su departamento. Entonces, en momentos son representantes nacionales y en otros momentos son representantes de su departamento. Y muchas veces, digamos, como no pueden llevar carreteras o inversiones nuevas o presupuestos nuevos, lo que hacen es llevar proyectos legislativos. La universidad que se creó, pero que no tiene plata para funcionar, o el instituto tecnológico que se crea también, pero que tampoco tiene recursos porque no está en el presupuesto, claro, el medio lo considera. Es que están funcionando como intermediarios políticos, no como legisladores. Ahora, tú señalabas en alguna de tus investigaciones que un problema crítico es esta visión de feudo que tienen los parlamentarios. Cada parlamentario es una isla, y esto viene desde el fujimorismo, desde la dictadura. Sí, eso fue una creación de Jaime Yoshiyama en el 93 con el CCD, donde cada parlamentario, digamos, se le asignaba ya el tema de los gastos operativos famosos, por ejemplo, ¿no? O sea, aparte del sueldo, te dan gastos operativos para que tú decías a dónde te ibas, qué cosa comprabas, y todo eso después lo tenías que rendir con un 30%. ¿no? Eso fue una creación, pero también fue una creación del fujimorismo el que él decidiera por sí ante sí los cinco personas que forman su oficina parlamentaria. O sea, tenías 120 o tendrás 130 feudos donde el congresista decide cuántos y quiénes y con qué condiciones entran. Pero al mismo tiempo, algunas de esas plazas tú las puedes desdoblar en dos, con lo cual puedes incrementar incluso tu personal. Y si en el mejor de los casos estás en comisión parlamentaria, también tienes posibilidad de incluir 3 o 4 personas adicionales, digamos, a decidir quiénes pueden ingresar a trabajar contigo, ¿no? ¿Y qué pasó con el centro de investigación, con este centro especializado que tenía el Congreso? Esa fue una muy buena iniciativa que fue producto del proceso de transición democrática cuando salimos del oscurantismo de Fujimori el 2000-2001, que se empezó a procesar con Paniagua y se continuó en la época de Toledo. Se crea una comisión que elabora un plan estratégico constitucional del Congreso hasta el 2011, o sea, estaría acabando en este año, por ejemplo, donde el tema era básicamente modernizar el Congreso.
modernizarlo en términos de cómo se fortalece el control político, cómo se crea el Centro de Investigación Parlamentaria. La idea fundamental, como existe en otros parlamentos, era que reducías tu personal del congresista, de su oficina, e incrementabas los especialistas en el centro de investigación por temas, en presupuesto, en descentralización, en género, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el tema que tú te metías, en la comisión que tú te introducías, digamos, como miembro de esa comisión, el parlamentario pedía un asesor y el asesor se le otorgaba. Así funciona en otros parlamentos. Entonces tú tienes parlamentos que tienen 600 profesionales en el centro de investigación, cada uno de distintas especialidades, y que su papel es proveer precisamente al congresista de insumos, de proyectos, de iniciativas, etcétera, para que mejore su perfil y su performance legislativa y también de fiscalización, ¿no? Entonces, David, finalmente, este debate el balance de lo que ha sido la gestión del Congreso, no solamente en este periodo, sino en las últimas décadas, debería ser un debate abierto a la ciudadanía si queremos tener un Congreso distinto. Yo creo que hay que hacer un debate abierto, institucional, creo que hay que hacer más investigación de este tipo. Yo prácticamente estas cosas que estoy haciendo las he hecho más a título personal por la experiencia que tengo, los años que tengo en el Parlamento, pero por ejemplo un tema fundamental de este último tiempo es el número de personal. O sea, el 2006 acaban más o menos 1.900, 2.000 personas y hoy día pasamos las 4.000 en el Congreso. ¿Cuál es el tamaño que el país necesita en términos concretos para que funcione adecuadamente? Teníamos antes un Congreso de puertas abiertas. Tú podías saber exactamente, en la época de transición y la época de Toledo, tú podías saber cuánto gastaba el congresista en teléfono, en mensajería, en pasajes, etcétera. Tú lo podías saber. Y la prensa podía denunciar, y lo ha hecho, lo decía en ese momento. Hoy día no puedes saber eso. Hoy día tienes acuerdos de mesa, de la mesa directiva del Congreso, que no están puestos. Desde las gestiones de Mercedes Cabanillas o Javier Velázquez, no hay acuerdos de mesa puestos en el portal. O sea, hay un oscurantismo. Yo creo que la próxima gestión de lo que tiene que hacer es abrir las puertas. Muchas gracias, David. Es un tema, amigos y amigas, que seguiremos tratando en Bajo la Lupa, que está relacionado con todo lo que implica la reforma del Estado dentro de un país que necesita ser más democrático y más inclusivo. Gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Gracias por su atención.